Llevo Florencia tiempo para analizar los comentarios. Voy a presentar Florencia. Bueno, Bienvenida. muchas gracias. Bueno, Florencia Guimaraes García es fotógrafa y activista travesti trans, presidenta ad honorem del Centro de Vida, la Casa de Logan Haitiana, asesora del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable del programa de acceso a los derechos de la población travesti trans en la Casa de la Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires y es directora de diversidad sexual de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del Partido de la Matanza. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Florencia. muchas gracias a todos, todas, todes. Emocionada de volver a Uruguay nuevamente, en esta ocasión para acompañar a Rafael, en la presentación de este necesario libro. Necesario, sobre todo en este contexto que estamos atravesando en muchos lugares. Vengo desde Buenos Aires, desde Argentina, donde veníamos creyendo que implosionábamos día a día y constantemente el patriarcado, ¿no? Habíamos logrado muchas políticas públicas, conquistar derechos, leyes y todo lo demás, que hoy están siendo tirados por la borda. Entonces, el título de este libro me parece fantástico. Vamos a seguir implosionando, vamos a seguir día a día intentando romper, ¿no?, esos cimientos patriarcales que tanto daño hacen a la sociedad, a todas las personas, ¿no? No solamente a las mujeres, a las personas trans, a las diversidades, sino también a los varones. La importancia, ¿no?, también de que Rafael escriba acá, mientras yo iba leyendo, leía, ¿no? Muchas veces estas críticas, bueno, los varones no pueden hablar de patriarcado, no deberían hablar de feminismo, no deberían hablar de estos temas. Sí, es necesario. Todas las personas tenemos que hablar, comprometernos. El feminismo no tiene género, ¿no? Si no entramos en una cuestión biologicista. Los feminismos, el transfeminismo o la lucha contra el sistema patriarcal y capitalista tiene que ver con otras concepciones, con otras convicciones. Entonces, eso lo demuestra también acá Rafael. Y sobre todo agradecerte, Rafael, y agradecer poder encontrar palabras, historias de personas travestis, trans, no binarias, de personas intersexuales, de las diversidades, ¿no? Que es algo que muchas veces dejan por fuera. Cuando se habla de patriarcado, también se hace en términos binarios, ¿no? Y acá en el capítulo le ponés no somos unos y ceros, no somos unos y ceros, ¿no? En ese sistema binario que pretende encasillarnos como varones trans o como mujeres trans, también porque el binarismo atraviesa las identidades travestis y trans. Me parece importantísimo que podamos poner voz, que podamos reflexionar colectivamente cómo nos atraviesa también el patriarcado de las diversidades, y particularmente, le digo, como traba, como travesti, que es la identidad que llevo con orgullo, una identidad política, una identidad que sigue siendo bastante bastardeada o pisoteada, ¿no? En estas cuestiones también colonialistas, donde solamente se utiliza el paraguas de lo trans para identificar a todas las personas que rompemos con el binarismo. Bueno, habemos muchas que nos identificamos con la identidad travesti para decir acá estamos, somos trabas, somos sudacas, somos de la clase trabajadora, tenemos un lenguaje que tiene que ver con una historia de memoria, ¿no? De memoria travesti, que tiene que ver también con la lucha del activismo travesti, y luego obviamente travesti trans, que es una figura, lo trans viene muchos años después, para no solamente conquistar derechos, sino visibilizar lo que hace el patriarcado con nosotras, con nosotros y con nosotres, ¿no? Cómo también nos arrastra en esta cuestión binaria, en el binarismo, a encasillarnos, a identificarnos como varones, como mujeres, a usar las tecnologías para, no sería la palabra acomodar ni reacomodar, sino nos empuja a través de los estereotipos a que tengamos determinadas corporalidades, ¿no? Siempre, obviamente,
si soy una feminidad travesti trans, voy a tener que parecer una mujer en términos de parecerlo verdaderamente, y soy un varón lo mismo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo no seguir intentando derribar y presionar el patriarcado, ¿no? Hace mucho daño, muchísimo daño a todas las identidades, pero bueno, en este caso lo digo como persona travesti, el daño que hace desde lo subjetivo, desde lo emocional, desde relacionarnos con otros, con otras, con otros, desde cómo somos vistas todavía las personas travestis en cualquier lugar del planeta, de dónde somos situadas, ¿no? Porque si hablamos de identidades travestis y trans, seguramente, y yo pregunto acá o en cualquier lugar en donde esté, muchas personas no conocen muchas personas travestis y trans en lo cotidiano, en su vida, dentro de su familia, comiendo los domingos en la mesa, ¿no? Siendo novias o parejas o compañeras de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, de quien sea. No hay en muchos lugares compañeras travestis que sean maestras jardineras de sus niñas, que sean diputadas, que sean políticas, que sean juezas, verduleras, almaceneras, etc. Pero sí, todos sabemos dónde están situadas las personas travestis y trans. Si no sabemos dónde están situadas en términos de, sí, sé dónde están paradas en una esquina, sabemos que las vamos a encontrar en esos lugares, ¿no? Donde nos excluyen, donde nos arrojan en la marginalidad que tiene que ver con el sistema prostitucional. Ese es el lugar que el patriarcado nos asignó a las travestis, y a partir de, siendo niñas incluso, ¿no? Porque no solamente en Argentina, donde tenemos muchas estadísticas, informes, sino que a nivel latinoamericano, que no se da el mismo fenómeno en Europa. En Latinoamérica asumimos la identidad travesti y trans muy jovencitas, desde niñas inclusive, y somos expulsadas de nuestros hogares. Hogares, por supuesto, profundamente patriarcales, donde en vez de abrazar, contener los hogares y todas las instituciones, la institución familia, la institución escuela y todos los lugares que habitamos en la niñez y en la adolescencia y en las juventudes, somos expulsadas. ¿Por qué? Porque, claro, somos las traidoras del patriarcado, ¿no? Ya lo decía Lorna Berkins, aquellas que deberían gozar de los privilegios falocéntricos que da portar pene, renunciamos, ¿no? Y en ese renunciar a esos privilegios que debería tener un varón para vivir en nuestros propios términos, que tiene que ver con la feminidad o con el travestismo, van a venir muchísimas, no solamente castigos, sino condenas también. Una de ellas, muertes tempranas, acá en el libro está explicitado, una expectativa de vida de 35 años de edad que se da en toda Latinoamérica, sistema prostitucional o somos arrojadas en una esquina. Lo digo también particularmente, fue lo que me tocó como experiencia, pero no es individual, sino que es colectivo, porque le pasó a todas mis compañeras. Acabo de cumplir 45 años de edad y todas mis amigas con las que empezamos a pararnos en una esquina están todas muertas, ¿no? Y murieron a los 20 y pico, 30 y pico, la única que sigue todavía en pie, sentada, soy yo. Y eso tiene que ver con las micropolíticas, ¿no? Con las políticas o las no políticas del Estado. Porque el Estado también nos sigue mirando de manera binaria, por más que tengamos ley de identidad de género en algunos países y todo lo demás, nos siguen mirando de forma binaria, nos conocen nuestras vidas, nos generan políticas públicas específicas para erradicar todas las violencias de género que atravesamos y que tienen muchas particularidades con las mujeres cisgénero, ¿no? Con las mujeres cis. Quizás hay algunas cuestiones que no van paralelamente, pero muchísimas otras sí las atravesamos, ¿no? Todas nosotras, las que nos situamos dentro de la feminidad, atravesamos muchas particularidades. No podés salir a la madrugada de la calle porque no sabemos si nos van a violar, matar, pegar, o lo que fuese, subir a un colectivo y que nos manoseen, nos apoyen, lo que nos pasa desde jovencitas cotidianamente, que también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Bueno, las travestis también atravesamos todo eso. Las relaciones afectivas o sexoafectivas con varones que muchas veces son violentos, pero que en el caso de las personas travestis y trans se da una particularidad que esas relaciones tienen clandestinidad. ¿Por qué? Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuándo será que esos varones que consumen nuestros cuerpos, que nos desean, que tienen relaciones con nosotras, lo hagan en público, nos lleven de la mano por la calle, se animen a vivir también en sus propios términos y decir, yo estoy enamorado, me gusta una traba, una mujer trans, quiero hacer mi vida con esta persona?
¿no? Siempre en la clandestinidad. Muchas veces teniendo relaciones, inclusive estando en pareja años y años y años, dentro de 4 paredes, dentro de nuestra casa, no conociendo sus familias, porque el patriarcado, por supuesto, y otros varones, esto que escuchaba un poco la compañera, ¿no? Esa complicidad también que hay muchas veces entre los varones, en esta busca de poder, ¿no? Quién es más varonil, quién es más fuerte, quién es más proveedor y todo lo demás, y claro, como un varón va a ir a decirle a otro varón, che, me enamoré de una travesti, mi compañera de vida es una travesti, o va a ir al trabajo y va a decir, necesito hacer los papeles para poner, no sé, la obra social a mi compañera que es una travesti, y, ¿no? Va a ser castigado también, esos varones también son castigados, nosotros no entendemos eso también. Es muy cruel la sociedad con esos varones, porque automáticamente se asume y se presume que esos varones son, no sé si utilizan malas palabras, saben que yo soy muy... que son homosexuales o directamente empiezan con esas preguntas, ¿no? ¿Quién hace de varón? ¿Quién con quién? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se asume que un varón que sale o se relaciona con una feminidad travesti trans va a ser homosexual o le gusta a otro hombre, porque seguimos atadas a la genitalidad en el sistema binario, cis heteronormativo, ¿no? Se piensa que quien nace con determinada genitalidad, en este caso con pene, si somos mujeres trans o travestis, tenemos que estar sujetas toda la vida a esa genitalidad y encasillarnos ahí, etcétera, etcétera. No, nosotras rompemos con el binarismo, no solamente desde lo discursivo, no rompemos con el binarismo de género diciendo yo soy una mujer trans, una travesti, etcétera. Rompemos desde la propia corporalidad, teniendo pechos, teniendo pene y transitando el mundo con todo eso. Y eso, lamentablemente, todavía conlleva mucho castigo, mucha sanción social, vivir en la clandestinidad, ¿no? Hace muchos o muy pocos años que en Argentina logramos derogar los códigos contravencionales. ¿Cuál era el delito? Vestimenta inadecuada al sexo. No podíamos transitar lo público. Entre nosotras decíamos, parecemos vampiresas, chicas. Solo podíamos salir de noche, tiradas prácticamente abajo de un taxi, medio escondidas, para ir a pararnos en una esquina. No sabíamos lo que era ir a un cine, a un teatro, a comer todas juntas, a llevar a un sobrino a dar una vuelta al colegio, ir a comprar el pan porque eras detenida 5, 10, 15, 20, 30 días dentro de una comisaría y en los 80 y los 90 en una cárcel, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con las necropolíticas, con las políticas persecutorias hacia todas aquellas personas con identidades diversas, que se salen de la heteronorma, que se salen de esto de varón, mujer, ¿verdad? Entonces es mucho daño el que se sigue ejecutando todavía sobre nuestros cuerpos. Un daño muy profundo que tiene que ver, por supuesto, con el patriarcado, con la mirada patriarcal, que tienen muchas personas todavía, personas e instituciones y la medicina, en todas sus ramas prácticamente, ¿no? Con Rafa cuando hablábamos y nos entrevistamos, hablábamos mucho también de lo que tiene que ver la psicología, la subjetividad y todo lo demás, y bueno, todavía por más que se haya quitado de alguna manera la transexualidad como un padecimiento mental, se nos sigue patologizando en las universidades, se sigue utilizando las terminologías patologizantes, se nos sigue tratando, ¿no? Tienen disforia de género, nacieron en un cuerpo equivocado. ¿Qué es nacer en un cuerpo equivocado? O sea, mi cuerpo es mi cuerpo, y mi cuerpo es el que yo disfruto y el que debería disfrutar también, ¿no? Y hoy que soy un poco más grande, mirando, haciendo retrospectiva, y esto siempre se lo decimos a las niñas más jovencitas, disfruten de su cuerpo, ámenlo, vívanlo, no incurran a lo que nos hicimos muchas de nosotras, de tener aceite de avión en nuestros cuerpos para tener las colas y las caderas que esperaba la sociedad, y veo carita, pero no solamente en Argentina, yo estuve viviendo en Uruguay en 2001 y mientras vivía ahí cerca de acá, mis compañeras inyectaban aceite de avión entre nosotras para hacerse esos cuerpos, porque de noche había que pararse y los varones querían esos cuerpos voluptuosos. Entonces, si una tenía más teta, la otra quería tener un poco más porque iba a subir 2 coches más y así. Eso sigue pasando el día de hoy, ¿no? A veces accedemos a operaciones dentro de un quirófano con cirujanos donde nos sacan por la puerta de atrás, donde no nos va un recibo, donde todo es clandestino, sí. Te operamos, pero todo en la clandestinidad. Eso sigue sucediendo, ¿no? Para tener esos cuerpos que se espera de nosotras.
que ni siquiera es lo que nosotras deseamos muchas veces. ¿Cómo le pasa? Pero esto no nos pasa solamente a las travestis, ojo, porque siempre desde los feminismos también, y nosotras como transfeministas somos muy críticas. Ustedes reproducen los estereotipos de género, ustedes se maquillan demasiado, ustedes esto, ustedes aquello. Pero si lo hace una mujer cis, no se pone la misma vara. Porque yo tengo compañeras, amigas, mujeres cisgénero que también se operaron las tetas, porque tuvieron ganas, por lo que fuese. Entonces no somos solamente las travestis las que estamos detrás de esos cánones de belleza específicos. También estamos atravesadas por el patriarcado. Todas, todos, independientemente de nuestra identidad de género u orientación sexual. El patriarcado se mete en las fibras más íntimas desde antes de nacer, inclusive. Antes de nacer, si ya estoy mirando y eso fuera un ecógrafo, si vemos un pene o vemos una vagina, listo, varón, mujer, rosa, celeste, azul, proveedor, sumisa, ¿no? Vamos a la camisetita de Boca, de River, perdón, pero vengo recién pero bueno, todo eso tiene que ver con el patriarcado y cómo nos atraviesa el patriarcado a todas las personas, vuelvo a repetir, no es que el patriarcado es algo, y esto también tenemos que reflexionarlo colectivamente, no es que el patriarcado es algo específicamente, porque muchas veces es algo neto de los varones. No, también el patriarcado nos atraviesa a las diversidades, a las mujeres, no sé, podemos nombrar una Margaret, una Thatcher, podemos nombrar en Buenos Aires una Patricia Bullrich, que es peor que muchos tipos y manda a reprimir a los abuelos, podemos nombrar a J. Rowling, que es la creadora de Harry Potter, y es una trans odiante que hace mucho daño. Recién escuchaba lo de las redes sociales y la violencia política. Es algo terrible lo que está pasando en muchos países. Hay una avanzada neofascista a nivel internacional terrible, muy profunda, y que no queda solamente en los discursos de odio. Tenemos que profundizar un poco más. No son solamente los discursos de odio, cómo afecta esos haters o todo lo que nos dicen en las redes sociales a las niñeces, juventudes y todas las demás personas, sino que eso se va trasladando, ¿no? Y se ejecuta y se materializa sobre cuerpos determinados, sobre cuerpos de mujeres migrantes, de mujeres prostitutas, de travestis, de diversidades, de todo lo que el sistema, no solamente patriarcal, sino capitalista, considera desechable. Entonces se va trasladando y se va materializando en crímenes de odio, en asesinatos, en palizas, en cada vez más violencia, no solamente de género, violencia física, violencia de género en todas sus modalidades, sino que se va materializando. Si no, no estaríamos hablando de la cantidad de femicidios que hay constantemente todos los días. Por lo menos en Argentina tenemos cada 32 horas, si no me equivoco, hay un femicidio. Los travesticidios directamente ni se cuentan. El Estado nunca los tuvo en cuenta. Justamente cuando vos nombrabas la casa de Luana y Diana, es en homenaje a dos compañeras que Luana está nombrada acá en el libro, y para mí es un homenaje hermoso, Rafa. Luana Berkins, una compañera travesti, Diana Zacayán también. Diana Zacayán fue asesinada justamente el mes que viene, se cumplen 10 años de su travesticidio. En este nuevo gobierno que tenemos, pusieron jueces nuevos, lo primero que hicieron fue derribar la figura del travesticidio, más allá de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que era algo fundamental y que luchamos desde los feminismos para que exista y que era muy necesario, porque escuchamos también esta batalla cultural patriarcal, ¿no? Pobres los varones, venían contra los varones, todo el tiempo, pobrecitos de ellos, etc. Mientras asesinan a una piba todo el tiempo, violan pibas constantemente, y tenemos hoy un Estado que avala todo ese odio, y que no solamente lo avala, sino que lo incentiva a través de sus discursos, diciendo que las personas travestis y trans somos enfermos, que si queremos acceder a tratamientos hormonales, quien se hace travesti que se pague su hormonización, que se pague aquello. ¿Cómo sería la vara si todas las personas, porque somos ciudadanas de primera también, porque después para votar, para pagar impuestos y todo lo demás, no está la vara, pero de esos mismos impuestos y todo lo que tributamos todas las personas, también se compran medicamentos para otros sectores de la sociedad. Nosotros no estamos diciendo, che, no le den, cuando van al pediatra no le den a los chicos paracetamol porque, no sé, que se lo pague la madre, ¿no? Parece algo muy, muy básico, pero no lo es. Tiene que ver con estos discursos de odio, que son acciones de odio que se materializan en poblaciones determinadas, ¿no? Y que son el foco
puntual siempre del patriarcado y de todas las violencias de género. Perdón si me voy mucho porque yo voy a hacer una pausa, hacer lo que voy y me senté regia, no tomé un vaso de agua todavía, pero estoy muy contenta, yo tenía muchas ganas de acompañar a Rafa en ese libro, lo estuve leyendo, volví a releer otras partes recién mientras venía y dije, ay, por Dios, no quiero leer, basta, sí quiero leer, pero no quiero, estaba así, porque es muy difícil estar en un contexto donde del otro lado estamos recibiendo tanta crueldad, ¿no? Donde hay tanta inhumanidad, donde no se está pensando realmente que son necesarias las políticas de género enfocadas, porque tenemos todo el tiempo femicidios y un montón de compañeras y mujeres. Yo trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer de la ciudad, donde ha aumentado exponencialmente los casos y las denuncias, y donde cuando viene una mujer o una mujer trans o una travesti a intentar salir de esa situación de violencia, se encuentra con que nosotras la podemos atender con todo el amor maravilloso y toda la perspectiva de género y todo lo que querramos decirle, pero a la hora de ver qué herramientas contamos por parte del Estado para que pueda salir volando, porque a veces vienen descalzas, como pueden, que escaparon de ese violento con 2 o 3 criaturas, constantemente. Vienen con niñas de 12, 13 años abusadas por esos padres, padrastros, abuelos y tíos. No podemos dar una respuesta. Nos está pasando que no tenemos respuesta. Más que decir, sí, podés denunciar esto, aquello, lo otro, llevarte un montón antipánico, va a intervenir el Ministerio Público Tutelar, aquello, pim, pum, pam, y más nada. Cuando antes teníamos por lo menos, no era lo que había una barbaridad, pero había recursos monetarios para que pueda servirse lugar, un subsidio habitacional, para que pueda estar en otro lugar hasta que pueda volver, porque también me parece es completamente injusto que tenga que ella irse de ese hogar y el varón se quede ahí, ¿no? Como esto más o menos que vos contabas en el caso de Italia, que nos pasa también en la justicia argentina, porque tenemos una justicia que es terriblemente patriarcal y que no le interesa ni ningún tipo de capacitación que tenga que ver ni con ley Micaela, directamente los jueces no la toman, desestiman todo y después vemos estas medidas cautelares y todo lo demás de revincular a criaturas de cualquier edad con inclusive progenitores que han abusado de esas mismas niñeces. Pero bueno, es el padre, ¿no? Los varones, ¿no? Entonces, en esa complicidad siempre terminamos, y no quiero ponerlo en términos de perder y ganar, pero terminamos siempre nosotras, nosotres, ¿no? Violentadas una y otra vez, por las instituciones, en la calle, en nuestra casa, en la tele, en todos lados. Hago un parate por favor. Gracias.